Nuestro invitado de hoy, en mayo de este año, se convirtió en el nuevo secretario general del sindicato Comisiones Obreras, con el 93,4% de los votos, sucediendo a un mítico Francisco de la Rosa. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y además abogado. Su vocación por la defensa de los trabajadores seguramente sea su mejor aval. Hoy les quiero presentar a todos ustedes a don Javier Ortega, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, un placer. Un placer mío tenerte aquí, porque además no siempre es fácil venir desde Toledo, pero muchas gracias. Gracias a vosotros. Javier, ¿defender a los trabajadores y sus derechos es una vocación? Yo creo que sí. En mi caso y en el de otra mucha gente, que al final acaba encontrando un espacio para su compromiso laboral y no laboral en la defensa de los trabajadores, es una vocación. Fíjate que Comisiones Obreras, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tiene más de 5.000 personas que dedican una pequeña o gran parte de su tiempo a defender a sus compañeros y a sus compañeras. Esa multitud de personas, junto con el resto de estructuras, pues permiten que el sindicato sea lo grande que es, ¿no? Pero si no fuera por esa vocación de la que tú me hablas, desinteresada en muchísimas ocasiones, que trae muchísimos quebraderos de cabeza, porque defender a tus compañeros y a tus compañeras muchas veces lo que hace uno y una es meterse en un lío, pues sin esa vocación sería imposible. Por eso yo creo que es imprescindible tener esa vocación para dedicarse a esta tarea tan noble que es defender a la clase trabajadora. Y estamos hablando del mayor sindicato que tenemos en Castilla-La Mancha. Sí, es verdad que Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha siempre ha sido un referente en la región, un referente en la provincia de Ciudad Real y a nivel confederal. Ahora mismo tenemos el honor de detentar una cifra desde hace mucho tiempo, y es que somos la organización de comisiones obreras, la organización territorial o la autonomía, por decirlo de alguna manera, que tiene el porcentaje de representatividad más alto de toda España, con el 43%, con lo cual pues eso para nosotros es un gran honor, una gran responsabilidad, y además es algo que se revalida cada 4 años, porque forma parte de los procesos de elecciones sindicales, con lo cual pues es una responsabilidad que hay que mantener cada 4 años, y que la nueva dirección, que como bien has dicho, fuimos elegidos en el mes de mayo, tenemos que revalidar. Javier, ¿están muy necesitados los trabajadores de Castilla-La Mancha de su defensa? Yo creo que sí. Yo creo que los trabajadores y la idea que yo quiero que les quede del sindicato es que el sindicato es una cosa de ellos, ¿no? No es un instrumento para los trabajadores, para la defensa de los trabajadores. El sindicato es un instrumento de los trabajadores, que se organizan y se agrupan en comisiones, en este caso en comisiones obreras, ¿no? Por eso es tan necesario un espacio para que puedan organizarse, para que las personas puedan agruparse, para que las personas puedan defender sus derechos. En definitiva, somos un instrumento para esa tarea de la que hablábamos, y yo creo que sí, que es necesario cada vez más. ¿Qué demandas son las más habituales entre trabajadores y empresas? Bueno, el mundo de las relaciones laborales presenta una casuística muy diversa, dependiendo también del tipo de empresa, si es una empresa pública, privada, grande, pequeña, pero al final en la vida una de las cuestiones que más nos marcan es el trabajo. Pasamos muchísimas horas en el puesto de trabajo, depende del sustento de nuestras familias, depende también de cómo se configura incluso nuestra manera de ser, nuestra personalidad. Por lo tanto, los conflictos de ámbito laboral son muy importantes y muy relevantes, desde conflictos de jornada, salario, conciliación, que son muy habituales hoy en día, a conflictos graves como por ejemplo, el que estamos estos días hemos presenciado estos días en Puerto Llano y en la provincia de Ciudad Real, como una huelga por el convenio colectivo del metal, ¿no? Entonces, yo creo que la aproximación
cuando una persona puede tener un problema o se le puede acercar un problema y la necesidad colectiva de poder resolverlo, que en definitiva eso es el sindicato, pues plantea muchísimas situaciones que son cotidianas en el día a día. Seguro que las personas que nos están viendo pues, les ocurren decenas de situaciones en las que puedan plantear la ayuda de un sindicato. Sectores como el del metal en Puerto Llano tienen una importancia estratégica importante, ¿no? Y por consiguiente también una repercusión también importante. Sí, es verdad que Puerto Llano es un enclave histórico en el origen, bueno, en el origen de las comisiones obreras de Castilla-La Mancha, precisamente, ¿no? que las primeras comisiones obreras de Castilla-La Mancha surgen en Puerto Llano, con lo cual la tradición en relación al metal, a ese sector que ha generado industria, sí, industria que ha generado riqueza y que bueno, se ha ido transformando con las transformaciones que ha tenido la sociedad o el mundo, pero que es necesario que se adapte a un mundo distinto, pero que la pulsión sigue siendo la misma y la pasión, yo creo que he podido comprobar personalmente de muchos compañeros y compañeras, sigue siendo la misma, ¿no? de una tierra que defiende lo que cree y que lo defiende con firmeza y con garantías. Esta tierra además ha dado míticos sindicalistas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Puerto Llano ha sido un referente en las comisiones obreras, incluso en la época más reciente del sindicato, incluso en la provincia de Ciudad Real por extensión, ¿no? Y ahora mismo, pues, yo en el equipo regional, por ejemplo, contamos ahora con José Manuel, que ha sido un secretario general excepcional durante 12 años en Ciudad Real y que, bueno, ha dado el paso de incorporarse a tareas regionales y bueno, pues cuando pasas tiempo con sindicalistas de raza como él, pues te das cuenta de la importancia que tiene lo que han aprendido en esta comarca. Javier, Castilla-La Mancha goza de una imagen de entendimiento entre empresarios, administración regional y sindicatos. Esto es bueno, ¿no? Sí, y es bueno que me lo preguntes precisamente cuando estos días hemos presenciado, ya os te lo decía, una huelga, como son las huelgas, con momentos complicados. Pero bueno, de eso se trata. Se trata de que por las partes antagónicas, en este caso la representación de los trabajadores y de las empresas, me refiero a antagónicas porque los intereses son totalmente opuestos, ¿no? En un caso el beneficio legítimo de la empresa y en otro caso el beneficio de las personas que trabajan en las empresas. Pues siendo tan antagónicas esas posturas, el reconocimiento mutuo y la capacidad de llegar a acuerdos es la clave para que mejoren las condiciones laborales, las sociedades, y yo creo que eso es una seña de identidad de Castilla-La Mancha sin evitar los conflictos, como el que acabo de referiros, de que cuando ha habido conflictos ha tenido que haberlos, ¿no? Yo hacía memoria de los secretarios generales que me han precedido antes de Paco de la Rosa, que además lamentablemente han fallecido dos en muy poquito periodo de tiempo, Cierto. Juan Antonio Mata y José Luis Gil, además paisanos vuestros, y eran personas que tuvieron un gran papel en el diálogo social en Castilla-La Mancha, pero ninguno de los dos, y yo los conocí bien, eran precisamente blandos, si me permite, ¿no? Eran grandes negociadores y duros negociadores, ¿no? Por eso el valor del diálogo social, y yo creo que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha entendido, y además creo que en el Estatuto de Autonomía nuevo, que esperemos se tramite, creo que la semana que viene, en las Cortes Generales ya se reconoce el diálogo social como un elemento característico y que forma parte del arquetipo institucional de la región, pues es algo que nos define y algo en lo que hay que ir trabajando día a día, ¿no? Yo creo que es algo que hay que ir cultivando como una planta delicada, porque si no se muere, ¿no? En ese asiento que tú ocupas estuvo José Luis Gil y nos demostró a todos lo buena gente que era, lo buen negociador y bueno, que el sindicato estaba excelentemente bien representado. Sí, yo tuve la fortuna de trabajar con José Luis los 4 años que estuve de secretario de formación con él, y bueno, aparte de ser una excelente persona, como bien dices, pues
era alguien que conocía perfectamente el mundo del trabajo de Castilla-La Mancha y bueno, que representaba esas habilidades de un sindicalista clásico, si me permites, ¿no? Un gran negociador, pero también una persona de muy firmes convicciones, ¿no? Y que sabía... Y generoso, y además generoso. Sí. Javier, tú lo has dicho antes, el gobierno de Castilla-La Mancha, en este caso Emiliano García Paje, tiene como bandera el entendimiento con los sindicatos. Sí, yo creo que aparte del paréntesis del gobierno del Partido Popular, que bueno, entendemos que fue una anomalía en esas características, yo creo que un error además por su parte, pero luego hemos visto que en otras autonomías donde el Partido Popular ha gobernado, el diálogo social ha estado presente y además de manera muy intensa, ¿no? Con lo cual no es una apuesta partidista por defender una ideología u otra, sino que es la necesidad de poner en contacto dos realidades que existen en el mundo socioeconómico, como son las empresas y sobre todo los trabajadores y la representación de los trabajadores. Yo creo que el gobierno de Castilla-La Mancha eso lo ha entendido, lo entiende así. Bueno, los perímetros a lo mejor no son los mismos que nosotros pensamos, que pueden ser un poquito más amplios, entrar en otras cuestiones, pero bueno, se puede trabajar en ese sentido y al final conseguir objetivos para todos y para todas. Nosotros hemos planteado una necesidad que además se ha puesto en marcha hace muy poquito, que era que Castilla-La Mancha debía tener un Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y eso ha sido fruto del diálogo social, el que por fin se haya creado y se pueda contar con ese organismo que es muy necesario para un problema que por cierto es muy grave como es la siniestralidad laboral. Tu labor consiste en mejorar o continuar la labor de Paco de la Rosa. Sí, yo creo que siempre que accedemos a un puesto de esta responsabilidad, pues nuestro objetivo es superar el trabajo de nuestros antecesores, ¿no? Paco, además de mi jefe, es mi amigo, trabajo con él 20 años, o sea, prácticamente toda mi trayectoria como dirigente ha sido con él, primero en Albacete y luego en comisiones de Castilla-La Mancha, y bueno, pues la verdad es que es un referente sindical, es una persona apasionada por la defensa de los derechos de los trabajadores. Y ahí sigue. Sí, seguirá estando ahora en un plano también más privado, porque bueno, es verdad que también uno algunas veces tiene derecho a disfrutar de la vida y permitirse el tiempo que a lo mejor en otras veces no se puede permitir, pero bueno, es el escenario que tenemos y superarlo pues es la labor, va a ser difícil. En una negociación, Javier, gana siempre el que más resiste. Es importante resistir, pero normalmente quien tiene razón tiene más facilidad para ganar. Pero resistir cuando es un plano de desigualdad, como es el plano en el que muchas veces se negocian los conflictos laborales, es decir, la empresa, por su propia naturaleza, tiene la fuerza de la capacidad de organizarse, de los recursos, las decisiones, y los trabajadores al final tenemos otras herramientas. Por eso los sindicalistas somos tan peleones, por eso es tan importante resistir en esos conflictos, pero no siempre gana el que más resiste. ¿Por qué los sindicatos defendéis la reducción de jornada? Yo creo que el debate de la reducción de la jornada, que a mí me gusta hacerlo en un debate sobre el tiempo de trabajo, es decir, el tiempo de trabajo integra la distribución del horario, las horas extras, los permisos y también la jornada legal de trabajo, ¿no? Parece que no es muy razonable que en un mundo en el que procesos productivos que antes eran larguísimos, ahora se hagan dándole a un botón, a una inteligencia artificial, y sin embargo tengamos la misma jornada de trabajo que hace prácticamente 40 y pico años. Reducir la jornada laboral como nosotros planteábamos, que lamentablemente no ha podido ser, porque como sabéis
no ha prosperado el proyecto de ley en las Cortes Generales, hubiera beneficiado a 800.000 personas en Castilla-La Mancha. No estamos hablando de una cuestión menor, ¿no? Para nosotros es importante que la gente tenga tiempo. El tiempo es vida. Yo creo que ahora mismo es uno de los activos más valorados, el tiempo, vida para pasarlo con la familia, para el ocio, para dedicarlo a lo que uno o lo que una quiera. Por eso es tan importante una jornada de trabajo ajustada en tiempo y también con una distribución del trabajo, como te decía, en el tiempo de trabajo que sea diferente, ¿no? Ahora estamos planteando un gran pacto en Castilla-La Mancha sobre los horarios laborales. Es una propuesta que haremos el año que viene. No tiene sentido que muchísimas empresas sigan trabajando con horarios como hace 40 o 50 años, jornadas partidas sin sentido o jornadas maratonianas. Bueno, yo creo que en los tiempos en los que vivimos la conciliación de lo personal y lo laboral es clave porque, como te decía, la vida es el valor más importante que tenemos las personas y tenemos derecho a disfrutar de ella. Yo te pregunto si la reducción de jornada no es contraproducente en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Yo entiendo que no. Si me voy a la mayor, hay estudios que hablan de que con una jornada más reducida estaremos hablando incluso de aumentar la productividad, pero los procesos productivos son diferentes, es decir, ya no estamos hablando, salvo casos excepcionales, de producciones intensivas, estamos hablando de un mercado de trabajo que en la inmensa mayoría de los casos es un mercado de trabajo en el mundo de los servicios, por lo cual el planteamiento de la jornada es necesariamente distinta. Yo creo que esas reticencias a implantar la reducción de jornada en los términos que nosotros planteábamos no tienen hoy en día sentido, no es un peligro para las empresas, no es un peligro para la productividad de las pymes, como tampoco era un peligro la subida del salario mínimo, como tampoco era un peligro la generalización de contratos indefinidos. Todas estas cosas forman parte de unos mantras que muchas veces se han ido manejando y que, bueno, se han ido demostrando que era verdad. La subida del salario mínimo iba a suponer la ruina de miles de empresas. La generalización de los contratos indefinidos, no los temporales, iba a suponer el cierre. Bueno, algunos reputados economistas decían que iba a suponer el cierre del 60% de las pymes y no ha sido así. Por lo tanto, tampoco el ajuste de la jornada va a suponer esa catástrofe que algunos anuncian. Yo estoy convencido que no. Muchos trabajadores suelen criticar la figura del liberado sindical, ¿no? Defiéndela. El liberado, que al final, bueno, la semántica en esto es muy particular, ¿no? Suena, hasta se generaliza una mala expresión, ¿no? La ley establece, y es una cuestión que además viene regulada desde la Constitución, que las personas que se dedican a eso que hemos dicho al principio, tan noble que es representar a sus compañeros y a sus compañeras, en función del tamaño de la empresa puedan tener una serie de horas para dedicarse a esa tarea, porque claro, es imposible hacerlo en tiempo de trabajo. Eso pasa de un mínimo de 15 horas en las pequeñas empresas a en las grandes empresas, porque depende del tamaño de la empresa, más horas. Y como una cuestión de organización, que muchas veces son las propias empresas las que lo pretenden, se acumulan esas horas de varios compañeros en una persona porque es más sencillo prescindir de esa persona y porque para la organización nuestra a lo mejor es más cómodo también tener esa persona, ¿no? Pero en muchos casos incluso es mejor para la empresa. Eso a efectos puramente organizativos. Pero volviendo a la reflexión primera, no es fácil en ocasiones asumir la representación de los compañeros y de las compañeras. Por eso yo creo que la figura de los permanentes sindicales, las personas que dedican todo su tiempo durante una etapa de su vida, que no puede ser un mandato de 4 años o varios mandatos, a la defensa de los derechos de sus compañeros, es una tarea absolutamente noble. Y quienes la critican, pues yo creo que lo hacen con el ánimo de primero dañar lo más valioso que tiene un sindicalista, que es su reputación. Nosotros vivimos de nuestra reputación. Es cierto, además. Sí, por eso esos ataques tan furibundos al trabajo que muchas veces se hace, pero bueno, dentro de una dialéctica, llamémoslo así, de combate, puede ser hasta entendible, ¿no?
pero la reputación nuestra la mantienen miles y miles de personas que todos los días se levantan con su jornada, con su horario, haciendo ese trabajo de defender a los compañeros y de las compañeras, ¿no? Por eso es tan valioso, y yo creo que sí que pongo en valor el esfuerzo y la tarea que hacen los liberados, los delegados, los permanentes sindicales. Estás vinculado a comisiones obreras desde el año 1998, formando parte de la Comisión Ejecutiva Regional y secretario de Organización y Finanzas. Yo supongo que todo este bagaje te va a ser muy útil para ser secretario general, ¿no? Sí, claro, yo cuando acabé estudié Derecho en la Facultad de Derecho de Albacete, en mi ciudad, y la ilusión que yo tenía era trabajar en algún espacio en el que se defendieran los derechos de los trabajadores, porque tenía mucho interés y siempre me ha gustado mucho el derecho del trabajo, y evidentemente el mejor sitio para hacer esa labor. No tenía yo planteamientos de asumir responsabilidades políticas de estas características, por supuesto, yo era un chaval, ¿no? Era trabajar en un sindicato, y además en Albacete, que siempre se ha caracterizado por tener una asesoría jurídica pionera, y yo pues tuve la suerte de trabajar con un gran abogado de comisiones obreras, que es Luis Collado. Digo, es porque todavía está, no activo, porque ya está casi jubilado, pero bueno, es amigo y coincidimos muchas veces, ¿no? Y tuve esa suerte, ¿no? Y entonces por eso entré en contacto con el sindicato, y desde ahí pues es cierto que asumir responsabilidades pues muchas veces no te lo esperas o no es tu plan, ¿no? Muchas veces preguntan, oye, mi plan no era ser secretario general de comisiones obreras. Yo creo que cuando el plan de alguien es ser alguna cosa de estas, a lo mejor hay que preocuparse, ¿no? Pero bueno, al final los proyectos son colectivos, los planteamientos también son de compañeros y de compañeras, y al final pues a alguno nos toca asumir temporalmente estas tareas, y lo hacemos pues como dices, con ese bagaje, pero el salto es importante, el salto es grande. ¿Qué criterios has utilizado entonces para formar tu equipo? Pues nosotros hemos configurado una dirección con un nivel de acuerdo que es elevadísimo, el 93%, que en una organización como la nuestra es un número muy relevante, porque bueno, Comisiones Obreras tiene una tradición de pluralidad, de proporcionalidad importante, con lo cual no todos los equipos han estado respaldados por un número tan importante, ¿no? Y en el equipo de 9 hombres y mujeres que formamos parte de la Ejecutiva Regional, pues la apuesta ha sido por personas que hayan ya ostentado responsabilidades en otros ámbitos, que puedan incorporarse al ámbito regional, y sobre todo pues que representen la pluralidad del sindicato, tanto sectorial como territorial. Yo creo que en ese sentido, el tiempo que llevamos funcionando, que ya son más de 6 meses, pues no tengo sino palabras de agradecimiento a todas las personas que han accedido a acompañarme en este mandato, la verdad. ¿Podemos decir entonces que tu objetivo máximo inmediato es ese gran pacto por los servicios públicos, en educación, en sanidad, en servicios sociales? Eso es lo que viene ahora, ¿no? Sí, nosotros planteamos en el Congreso, y además a través de una propuesta concreta que queremos hacer desde el área pública del sindicato, lo podemos llamar un gran pacto por los servicios públicos. La palabra de pacto es una palabra que engloba, que significa acuerdo, ¿no? Pues ese es el sentido, ¿no? Yo creo que en una comunidad autónoma como la nuestra, y además hablaremos de ello el lunes que viene, que creo que tenemos la reunión con el consejero de Hacienda, con Ruiz Molina, sobre los presupuestos de Castilla-La Mancha, es necesario un reforzamiento firme de los servicios públicos. Los servicios públicos los integran empleados públicos, aunque parezca una obviedad, pero es verdad, ¿no? Una comunidad autónoma como la nuestra, que tiene ese retraso histórico en materia del acceso a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, debe de hacer un esfuerzo adicional para ponerse al día, y sobre todo para atender a una población como la nuestra, que cada vez está más envejecida y que cada vez necesita más de los servicios públicos. El otro día presentamos el Observatorio de las Personas Mayores que hace la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras, y nos daban el dato
de que Castilla-La Mancha tenía la mayor esperanza de vida de toda España. Es cierto, sí. Con lo cual ese dato hay que ponerlo en relación con la necesidad de atender esas expectativas, ¿no? Es decir, esa vida saludable a la que aspiran a tener las personas mayores, y que yo creo que no es solo un derecho, sino una obligación proporcionársela, debe de complementarse con unos servicios públicos que lo puedan amparar. Y por ello hay que salvaguardar de los cambios políticos. Por eso el Estatuto de Autonomía también recoge la naturaleza de los servicios públicos como algo definitorio de Castilla-La Mancha, o de los ciclos económicos, ¿no? Porque al final, si hay que meter la tijera, siempre parece ser que es más fácil meterla por el mismo sitio. Pues habrá que plantear estrategias para que en determinados momentos la tijera no se pueda meter por ahí, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero cuando hablamos de ese acuerdo, de ese gran pacto por los servicios públicos. Supongo, Javier, que habrás meditado ser secretario general de Comisiones Obreras por aquello de que te va a copar todo el tiempo del mundo, que no vas a tener tiempo para la familia, ¿no? Porque, ¿qué significa la familia para ti? Hombre, yo llevo ya trabajando fuera de casa. Yo vivo en Albacete, mi familia vive en Albacete ya 12 años, ¿no? Como Paco de la Rosa. Sí, sí, claro. Entonces claro, yo ya me fui cuando yo tengo 3 hijos, mis hijos mayores tienen 17 años y mi hijo pequeño tiene 13, ¿no? Pues yo me fui cuando mi hijo pequeño acababa casi de nacer, ¿no? Y es verdad que sobre todo, no tanto el trabajo, que es verdad que para nosotros es apasionante, y creo que se puede ser un gran sindicalista, y hay que dedicarle a los tuyos, a la familia, el tiempo necesario. A veces es muy difícil, pero la distancia es muy complicada. La distancia es lo que lo hace más difícil. Por eso mi pesar en ese sentido es eso. Pero bueno. Porque habitualmente vives en Toledo. Claro, yo ¿no? resido en Toledo mínimo 2 o 3 días, y otro día normalmente pues es muy frecuente que visitemos o Madrid o alguna otra provincia, con lo cual prácticamente pasa fuera de casa casi toda la semana. Con lo cual pues eso es un esfuerzo, y además perderse. Yo sí valoro mucho la familia, valoro a mi mujer, a mis hijos, a la gente que quiero, ¿no? Y es preciado pasar tiempo con ellos, ¿no? Y tiempo que no pasa, porque ahora son mayores y te pierdes una fase de la vida que es diferente a cuando eran pequeños los niños. Pero bueno, eso ellos saben cómo es su padre. Es un sacrificio que poca gente entiende, sí, es cierto. Bueno, yo creo que lo hacemos pues porque es nuestra vocación y porque queremos, y bueno, ellos que nos conocen y saben cómo es su padre, pues creo que lo entienden, aunque algunas veces lo sufran. ¿Qué le pides a la vida, Javier? A la vida, pues a la vida le pido cosas buenas para la gente que se lo merece, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de la gente, lo vemos en momentos difíciles, es gente buena, gente que quiere tener un trabajo, que aspira a vivir con sencillez pero con dignidad, ¿no? Y que no pasen catástrofes, que no pasen cosas que también forman parte de ese ciclo de la vida, ¿no? Malas o negativas, y por lo menos que no sean generadas por las personas, ¿no? Yo creo que muchas veces las personas aportamos lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo malo también algunas veces es muy responsabilidad de algunos y de algunas, y creo que eso no debería de pasar. Como están viendo todos ustedes, hoy estamos conociendo a don Javier Ortega, que es el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Y llegado este momento, también saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Javier, si estás preparado. Bueno, a ver si estoy a la altura. Seguro que sí, seguro. Defínete como persona. Yo creo que soy sin pecar de inmodestia, una persona alegre, y me gusta vivir, me gusta estar con gente, me gusta hacer cosas. Por eso seguramente me haya embarcado en este proyecto, ¿no? Me gusta transmitir emociones, coger emociones también de la gente, ¿no? Yo creo que ese es un rasgo que la gente que me va
conociendo lo detecta, más allá de muchas veces el personaje o la persona que nos veis desde fuera. Defínete como profesional. Como profesional yo quiero ser riguroso, solvente, algunas veces a lo mejor demasiado, ¿no? Pero hacer bien el trabajo. Creo que la gente se merece que hagamos bien las cosas y que tengan un buen resultado, ¿no? ¿Cuál es tu color preferido? El rojo. No podía ser de otra forma, ¿no? ¿Cuál es tu fruta preferida? Mi fruta preferida, me gusta mucho la piña, sí. Qué rica, ¿no? Sí, sí, además es diurética. Sí, sí, lo es, lo es. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Con el tiempo cada vez soy más de dulce. No me digas que eres galgo. Sí, galgo, eso lo decía mi abuela, sí, sí, sí. Y cada vez más, aunque hay que contenerse, pero bueno, yo creo que lo dulce siempre es lo que está más bueno. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, una ropa cómoda, casual, dicen así los modernos. Los modernos, ¿no? Pues sí, a lo mejor pues como la que llevo yo ahora mismo, que te permita pasar el día tranquilamente, o sea que en eso no soy yo muy presumido para la ropa. ¿Qué mascota preferirías tener? Pues nunca he tenido un perro, pues a lo mejor en algún momento podría tener un perro, pero no, nunca he tenido un perro. Mis hijos tienen cobayas. Qué curioso. Sí, sí. ¿Tu mejor virtud? Mi mejor virtud, yo creo que saber escuchar a la gente. Eso es importante en un sindicalista, ¿eh? Sí. Muy importante. Yo creo que yo en eso no, aunque sean momentos complicados o aunque sea en el interno y en el externo, es pararte y escuchar a la otra persona. ¿Tu peor defecto? Pues a lo mejor ligado con lo que te decía anteriormente del trabajo y tal, en algunos casos el exceso de perfeccionismo o preocuparse mucho porque las cosas tienen que salir como uno quiere que salgan, porque es que tienen que ser así, y hay veces que hay que ser un poquito más flexible, ¿no? Seguro que sí, porque nos pasa a todos eso. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, bueno, pues mira, me gusta mucho, por ejemplo, una cosa típica de mi tierra, los gazpachos manchegos. Que son distintos a los gazpachos andaluces, que la gente los confunde. Sí, sí, sí. ¿Pero lo haces tú o no? No, yo no soy muy cocinicas. Eso es una de las cosas a las que hay que dedicarle tiempo. Yo para la cocina tengo muy poquito tiempo, pero eso, por ejemplo, mi madre los hace estupendos. ¿Un libro? Un libro. Pues sí, yo suelo tener muchos libros de cabecera, pero mira, por ejemplo, me impresionó mucho, que lo leí muy joven, tendría 15 o 16 años, El nombre de la rosa. Me pareció un gran libro. Luego leí muchas cosas de Umberto Eco. De Umberto Eco. Que es un gran semiótico pero como El nombre de la rosa, como esa novela, yo no... Que luego además cuando se hizo película, a mí personalmente no me decepcionó. No, yo creo que es una adaptación muy buena, buenísima, además, Sean Connery lo hace estupendamente, es una gran adaptación del libro. El libro es una novela preciosa, pero es verdad que la película está muy bien hecha. Pues dime una película, fíjate. Una película... Pues mira, sí, por ser de Albacete te digo Amanece que no es poco, por ejemplo. Por ejemplo. Esa es la... Es un clásico. Sí, además. Es verdad que ahora con todo esto lo del humor manchego está... El otro día, por ejemplo, además que hace una semana o dos, pues de estas noches que no sabes qué ver en la tele y tal con unos amigos, la volvimos a ver, la hemos visto muchísimas veces, ¿no? Y es verdad que yo tuve la oportunidad de conocer a José Luis Cuerda, que era un personaje excepcional, y la película es, para los que la compartimos y repetimos algunas escenas, es muy bonita y muy entrañable. Un actor y una actriz. Un actor. Mira, yo me gusta... voy a decir primero la actriz. Me gustaba mucho Katharine Hepburn. Sí. Porque... Y luego leí cosas sobre ella
que era una mujer muy avanzado a su tiempo, que le tocó vivir en Hollywood, en el que el papel de la mujer era totalmente distinto, pero bueno, creo que a mí siempre me ha parecido una actriz impresionante. Y un actor, pues me gustaba mucho Federico Lupi. Sí, argentino. Tiene unas películas, por ejemplo, Un lugar en el mundo, que también es una de mis películas preferidas, por no decirte Amanece que no es poco, pero como actor siempre me ha parecido ese empaque de personaje, de esa voz, de creíble, de creíble. Sí, siempre me ha parecido, y es un actor que me ha llamado siempre mucho la atención. Pues dime un político. Pues mira, te voy a decir una persona que ya falleció, que fue alcalde de Albacete y que yo también tuve la suerte de coincidir con él una temporada, que era Manuel Pérez Castell. Le conocí. Pues Manolo era, bueno, yo creo que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Albacete y bueno, ya te digo, lo conocí muy de cerca y como político... Excepcional. Bueno, aparte como persona era una persona impresionante, era un intelectual, bueno, pero como político, en el uso más noble de la palabra política, el seguimiento que hacía de las cosas, la cercanía, por eso cuando pienso en política pienso muchas veces en Manolo Pérez Castell. En la calidad de político que era. Sí. Una ideología. La izquierda en todas sus vertientes. Sí, porque yo creo que bueno, depende de muchos factores el situarse en el socialismo, en el comunismo, el ecologismo, pero bueno, yo creo que la izquierda en general, la defensa de las personas más débiles, engloba todos esos valores, ¿no? Por eso cuando hablamos de ideología hablamos de eso. Una religión. Yo creo que cualquier religión que ponga a la persona por delante tiene valores nobles. Y el cristianismo humanista, que lamentablemente no es a lo mejor el que más se ve en el Vaticano, pero el que representan todavía muchos curas obreros y muchas personas que ponen a la persona por delante, yo creo que también transmite valores que a mí me gustan y que yo comparto, ¿no? Yo creo que poner a la persona por delante siempre es clave y cualquier religión que lo haga para mí es importante. Un programa de televisión. No veo yo muchos programas de televisión, veo pues, los informativos, sí, ahora los veo más que antes, ahora tengo que estar, hay que estar más al día. Sí, hombre, yo siempre me he tenido por informado, pero ahora los veo de manera militante, entonces sí, los informativos. ¿Qué personaje público admiras? ¿Personaje público? Pues yo creo que cualquier persona que pueda dar un ejemplo, por ejemplo, el Papa Francisco, creo que es una persona admirable, aunque mucha gente no comparta su religión o su ideología, ¿no? Cuando hay alguien que su principal tarea sea la defensa de los derechos de las personas, la defensa de valores que puedan ser universales, pues yo creo que merece admiración, ¿no? Y cuánta gente hay que puede hacer cosas de manera desinteresada, ¿no? Yo en ese sentido no soy muy mitómano, pero bueno, por ejemplo, esta figura yo creo que sí que puede ser admirable. ¿Qué personaje público detestas? Eso es más fácil, ¿eh? Hay muchos. Hay muchos. Te tengo que decir uno. Si quieres, sí. Hombre, yo creo que, pues hombre, bueno, es que, mira, yo creo que el personaje más detestado, yo creo que ahora mismo, Netanyahu, representa todo lo contrario. Coincidimos. Representa las antítesis de una persona que admirar a alguien que no comparte tu ideología, que no comparte todos tus valores, eso pone muy en valor a esa persona, ¿no? El caso anterior que te he dicho, por ejemplo. Sin embargo,
lo contrario es más fácil de identificar, es decir, todas las connotaciones negativas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues ese es el personaje que lamentablemente coincidiríamos muchos. ¿Qué te pone de los nervios? De los nervios, algunas veces la falta de rapidez o la falta de ritmo a la hora de hacer las cosas, de las soluciones, ¿no? Eso me lo dice mucho mi familia, que soy un poco impaciente. ¿Qué no perdonarías? La deslealtad. Yo creo que la deslealtad es... Hay mucha deslealtad sí, hoy. Es diferente a la infidelidad. No me refiero matrimonial, me refiero en general, ¿no? Sí, la deslealtad sí. es que alguien al que has entregado tu lealtad te la devuelva de otra manera, ¿no? Yo creo que la deslealtad es un valor que es muy difícil de perdonar. ¿Qué te hace reír? Yo, cualquier tontería, cualquier cosa así relativamente graciosa. Yo soy de risa fácil. Además creo que la alegría hay que intentar mantenerla. A veces no es fácil, pero es importante, ¿no? Como ese poema tan bonito de Benedetti, de defender la alegría, ¿no? Pues eso. ¿Qué te hace llorar? Pues me hace llorar el sufrimiento, ¿no? Cuando ves a las personas más débiles sufrir por algo, por una enfermedad, por una carencia material que además entiendes que no tiene por qué serlo, ¿no? El sufrimiento es algo que sí que me puede hacer llorar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Intento contar hasta 10, pero bueno, no soy yo muy impetuoso, muy impulsivo en ese sentido, ¿no? Intento procesar la provocación. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. Y conocerás muchos. Algunos. ¿Expresas... Pero bueno, no son nada del otro mundo. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Creo que sí, además creo que con el tiempo eso es una cosa que yo por lo menos he ido aprendiendo, ¿no? En que, bueno, que expresarse, trasladar los sentimientos, que es verdad que es algo en lo que a los chicos nos educan de otra manera, es necesario. Yo creo que es una válvula de escape estupenda, con lo cual hay que expresar los sentimientos. ¿Cuántas horas trabajas al día? Muchas. Incontables. Muchas. ¿Qué añoras de tu niñez? Lo despacio que pasaban las cosas. Yo recuerdo, los veranos eran larguísimos, y ahora pasa el tiempo tan rápido. Eso me lo dijo es verdad. Me lo dijo un peluquero que ya se jubiló, al que yo iba, dice, cuando hagas la mili, que yo no hice la mili, cuando hagas la mili el tiempo va a pasar volado. Y es yo, cierto, sin es hacer cierto. la mili, es verdad. Es cierto. Entonces recuerdo que el tiempo iba muy lento. ¿A quién eres incapaz de decir no? A mis hijos. Me lo temía. Vamos, ya te digo. ¿Tienes alguna manía? No, hombre, a lo mejor, bueno, por decirte alguna cosa, soy así un poco maniático con los olores, ¿no? Me gusta que huelan los sitios así a cerrado y muchas veces tengo ambientadores y la gente dice, me huele aquí muy fuerte porque tengo un poco de manía con los olores. Un lugar para vivir. Albacete. Todos los de Albacete queremos Albacete. ¿Conoces a alguien de Albacete que diga No, que poco al contrario, todos sois muy de Albacete. Pues yo un lugar para vivir Albacete. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Yo creo que atrevido, no mucho, pero algo atrevido. Javier, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Hombre, yo creo que uno se convierte en hombre, da ese paso a la madurez, pues a lo mejor cuando ya tiene vida independiente o puede trabajar. Yo pues seguramente a los 21, 22 años yo ya estaba
trabajando, tenía algunas responsabilidades, con lo cual yo creo que en esa edad ya había pasado el proceso. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Pues aunque suena así muy naif, pues yo creo que las personas aspiramos a la felicidad, Sí. a conseguir la felicidad, ¿no? Yo creo que y intentar hacer felices a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Yo creo que esa es como máxima, que además es una pregunta muy potente, esa es mi aspiración. Un lema en tu vida. Un lema. Pues mira, siempre he pensado que no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, o intercambiarlo por algún verbo parecido, ¿no? Es decir, tratar siempre a la gente como a uno nos gustaría que nos trataran, ¿no? Pues cuéntame, ¿cuál es la canción de tu vida? Pues la canción de mi vida y de, yo creo que una generación que compartimos muchos conciertos en la Plaza de Toros de Albacete, es Insurrección, del Último de la Fila. Escucha. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto? ¿Dónde estabas entonces, Javier? ¿Dónde estabas? Pues estaba estudiando, íbamos a los conciertos en la Plaza de Toros de Albacete. Y es verdad que ahora suena muchísimo esta canción, siempre Sí, suena. bueno, Bueno, es y en una las listas canción de muy Spotify buena, muy todos buena. la tenemos. O sea que me recuerda, me lleva a ese tiempo, pero también es verdad que tiene una carga de energía. Sí. Por las mañanas es un chute de energía. Sí. Sí. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Javier Ortega, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Yo les podría decir muchas cosas, pero ustedes lo han visto, es una persona sencilla, luchadora, trabajadora, y su éxito dependerá también de muchos trabajadores. Dicho de otra forma, los trabajadores tienen un buen aval en Javier Ortega. Que te vaya bonito. Muchísimas gracias. Cuídate. Gracias. Gracias. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo?